buenas noches, queridos amigos. Buenas noches a todos los que nos vienen sintonizando en el programa dominical La Voz Pública a través del Círculo de Arbitraje con el Estado. Les damos la bienvenida y agradecemos cada domingo que nos acompañen. El día de hoy eh, tenemos el gusto de entrevistar al doctor Juan Guamaní Chávez, quien es árbitro y también especialista en contratación pública. Con él vamos a hablar sobre el Registro Nacional de Árbitros a propósito del cambio normativo del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30-22-5 y su reglamento, las novedades que este reglamento en su disposición transitoria ha implementado, también atendiendo un poco la coyuntura de los procuradores, la preocupación que ellos mostraron en su momento sobre la poca participación que tenía respecto a la nómina de los árbitros que no superaban los 50 árbitros. Ahora hay modificaciones que la vamos a comentar. También vamos a abordar y la pregunta de muchos, ¿qué necesito y qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos y el procedimiento para incorporarse al Registro Nacional de Árbitros con nuevas directivas, con nuevas modificaciones? Sin más preámbulos, le damos la bienvenida, doctor Juan Guamaní Chávez. Bienvenido a La Voz Pública. Es un gusto compartir este domingo con usted. Doctor Guamaní, buenas noches. Jorge, buenas noches. Antes que nada, agradecerte por esta gentil invitación, tanto a tu persona como a tu equipo. Y aquí, pues, esperando poder ser de ayuda el análisis y comentarios que estaremos dando a lo largo de la entrevista. Gracias, doctor. La primera pregunta de rigor, creo que para ponernos en contexto, ¿cuáles son las novedades que trae este nuevo reglamento que va a entrar ya en vigencia? Todavía para los amigos que piensan que ya está en vigencia, todavía va a entrar en vigencia la próxima semana. ¿Qué novedades nos trae respecto al arbitraje, respecto al Registro Nacional de Árbitros? Gracias, Jorge, por la pregunta. Efectivamente, ¿no? Como ya se ha hecho costumbre a lo largo de todos los años que tengo vida profesional, y creo que en el caso de ustedes también, han podido advertir pues que lo que constantemente tiende a suceder es cambio normativo, ¿no? Para cualquier cosa. Y el tema de la ley de contrataciones y el reglamento evidentemente no es la excepción. Es más, yo presumo que debe ser una de las normas que constantemente va cambiando su curso, y si bien en algunos aspectos podemos encontrarle cosas positivas, ¿no? En otros también debemos indicar que la mejor solución no siempre está en la diversidad de modificaciones que le damos a las distintas normas que tenemos, ¿ya? La ley de contrataciones y su reglamento ha sido materia de muchos cambios, ¿no? Y en el ámbito que nos estamos abocando ahora, específicamente en lo que concierne a la institución arbitral, lamentablemente no han sido cambios positivos en el transcurrir de los tiempos. Porque no era que el arbitraje como mecanismo de solución de controversias no era eficiente años atrás. Yo les hablo, por ejemplo, ¿no? Si hago trato de intentar una línea de tiempo, ¿no? Podríamos mencionar que a partir del 2008 hasta posiblemente 2013, 2014, 2015, ¿no? Se habrán generado la mayor cantidad en tiempo, ¿no? Teniendo presente esos años, la mayor cantidad de procesos arbitrales, ¿no? Y no teníamos mayores problemas para desarrollar los arbitrajes, para llevar adelante los procesos arbitrales. Claro, alguien podrá decir sí, pero en esos años también se produjo el tema de los casos complicados con Odebrecht. Cierto, pero también hay que tener presente algo, ¿no? La gran mayoría de procesos arbitrales en los que termina complicándose la situación, por lo que luego nos enteramos de Odebrecht, eran arbitrajes administrados, ¿no? Sin embargo, en los últimos años se ha vendido la tesis que el mejor arbitraje, el mejor tipo de arbitraje es el administrado, en desmedro de la DOC, y lo que ha venido pasando con las últimas normas, por ejemplo, es casi ir
desapareciendo el arbitraje ad hoc, que en el plano internacional es uno de los arbitrajes mejor llevados y mejor desarrollados. Y en el ámbito nacional también. Y no solamente en el ámbito de las contrataciones públicas. Tenemos el tema de las expropiaciones, tenemos el tema de los arbitrajes laborales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo. Ahora, cayendo un poquito ya en lo que viene a ser las modificatorias que se han dado al reglamento de la ley 30225, que fueron publicadas el 26 de junio, ¿no? Cuya vigencia te dice que debe darse a los 10 días hábiles siguientes, ¿no? Esto es, a partir del día de mañana, ¿no? Ya esta norma debería entrar en vigencia, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo va a responder el OCE. Porque una de las cosas que yo sí creo resultan positivas es lo que se ha dado en la primera disposición complementaria transitoria, que me voy a permitir leerlo para poder luego dar algunos alcances sobre el particular. Dispónese de manera excepcional que el OCE inscriba automáticamente en el RNA-OCE a los profesionales que se encontraban inscritos en la nómina de profesionales aptos para designación residual del OCE a la entrada en vigencia del RNA-OCE. Dicha inscripción en el RNA-OCE tiene vigencia a partir del comunicado que emite el OCE hasta el 30 de junio de 2022. Esta inscripción excepcional no es de aplicación para aquellos profesionales que a la fecha de publicación del presente decreto supremo cuenten con inscripción vigente en el RNA-OCE, luego de haber aprobado el procedimiento establecido. ¿Por qué resulta importante esta regulación? Y es que se produjo un problema en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no? Para las diversas entidades que requerían designar un árbitro de parte. ¿Y en qué consistía el problema? En que está vigente la Directiva 6 del OCE, ¿no? En la cual se establece este famoso Registro Nacional Árbitros OCE, ¿no? Cuya una de sus exigencias era que para que una entidad designe un árbitro, ese árbitro tenía que estar inscrito en este registro. Ello, en buena cuenta, podía no ser una disposición equivocada. Quizá tenía la mejor de las voluntades, pero operativamente hablando se trabajó mal el tema, ¿no? Tan es así que hemos llegado a tener menos de 40 profesionales inscritos, aptos a través de esta directiva para que las entidades puedan designar a sus árbitros. Y evidentemente ahí se produjo un problema serio, preocupante, alarmante. ¿Por qué? Porque bajo el ámbito de las contrataciones públicas, todos sabemos que de presentarse una controversia, tiene que ser resuelta vía conciliación y o arbitraje. Entonces, ¿no? Lo que normalmente está pasando o suele suceder ya desde hace muchos años atrás, las controversias no se solucionan a través de la conciliación. Con lo cual, casi siempre terminamos en un proceso arbitral. Y las entidades empezaron a tener serios problemas, ¿no? Tremendos problemas, porque no tenían a quién designar. Y tampoco podían hacer designaciones recurrentes porque diversos centros de arbitraje ya han puesto en vitrina su posición de que no hay un tope para las designaciones del mismo árbitro respecto de la misma entidad. Entonces se presenta un problema serio. Tan es así que, por ejemplo, el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones remite una comunicación al OCE, ¿no? Dándole cuenta de esta situación, alertando de esta preocupación. Y creo ello y otras tantas voces, ¿no? Que han intentado hacerles entender a los amigos del OCE que habían regulado de manera equivocada la directiva, ¿no? Que se podía perfeccionar, se podía mejorar, por supuesto, pero lo que en términos concretos terminó sucediendo era de que teníamos un número exageradamente reducido de profesionales para la gran cantidad de procesos arbitrales que se presentan en el Perú. Y ese, por ejemplo, era un problema que medianamente, ¿no? Está solucionándolo en parte esta primera disposición complementaria transitoria. ¿Por qué? Porque te dice que del reducido número de árbitros que forman parte de este registro deben incorporarse de manera automática todos aquellos profesionales que a la entrada en vigencia de la Directiva 6 del OCE, ¿no? Que crea el Registro Nacional Árbitros OCE, a la entrada en vigencia se mantenían inscritos en el registro residual del OCE.
todos ellos pasan de manera automática. Entonces, este registro, que actualmente debe estar compuesto por 40, 45 personas, automáticamente pasa a ser un registro con un número superior, mayor a 400 árbitros. Por lo menos eso es un indicativo de que las entidades van a tener posibilidades de elección, ¿no? Van a tener una amplitud, una mayor amplitud para poder tener alternativas para designar a sus árbitros. Ese creo que en materia arbitral me parece, Jorge, la modificatoria más resaltante, pero yo también quería hacer mención que hay una disposición que se consigna en estas modificatorias que me parece positivo. Pero fíjate, lo incongruente de este tema es que esta regulación ya se encuentra en la ley de arbitraje, pero lo han tenido que consignar nuevamente de manera clara en la ley de contrataciones y en el reglamento que se está modificando, porque evidentemente los jueces de la sala civil comercial hasta el día de hoy no entienden que ellos no tienen competencia para meterse a analizar cuestiones de fondo de lo que han resuelto los árbitros. Entonces, en el artículo 239 de la modificatoria referidas a recurso de anulación, dice, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del decreto legislativo 1071, decreto legislativo que norma el arbitraje, el recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo, ¿no? Está referido al recurso de anulación del laudo arbitral. Y acá te pone lo que ya dice la norma, lo que dice la ley de arbitraje, pero que no se incumple, ¿no? Está prohibido, bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones, y explayo la palabra motivaciones porque todos los laudos arbitrales están siendo anulados por el tema de motivación. Motivaciones o interpretaciones expuestas por el árbitro único o por el tribunal arbitral. Creo que esas dos cuestiones, ¿no?, terminan siendo las más resaltantes en materia de cambios, ¿no? Hay una que me parece también saludable, que está vinculada al tema de la recusación, ¿no? Te dice, si una parte acumula 3 recusaciones que se declaran infundadas en un mismo arbitraje, cosa que lamentablemente sucede, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado en los últimos años a malutilizar, valga la redundancia, ¿no?, malutilizar el recurso de la recusación, la figura de la recusación. Recusamos por cualquier cosa y no logramos entender que el arbitraje en contratación pública tiene un fin y es la satisfacción de la necesidad pública. Entonces tienen que ser arbitrajes exageradamente veloces, tienen que ser exageradamente rápidos. Pero si yo voy a estar planteando recusación por cualquier tontería, ¿no?, y no solamente una, sino más de una, como en la norma dice, tienes un tope de 3 recusaciones infundadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia ahora? Te dicen, sean continuas o no, o ya no puede interponer una nueva recusación en dicho arbitraje. En buena cuenta, si tú como parte, ¿no?, entendías que tu negocio, para dilatar los procesos arbitrales, era plantear recusaciones, bueno, la norma te dice, ahora te doy 3. ¿No? Si 3 recusaciones son infundadas, tú ya perdiste el derecho. Entonces, si tú malutilizas tu número de 3 recusaciones para plantearlas, ¿no?, y después te enteras de un hecho gravitante, preocupante, ¿no?, que invalida o que debe determinar que el árbitro salga, ya no lo vas a poder hacer nada, ¿no? Porque la norma ya te puso un tope que es posible. Y yo no lo veo como que estás limitando el derecho de la parte para ejercer válidamente su defensa. En absoluto. Yo lo que veo es que se han advertido que la recusación está tan mal utilizada que tienen que llegar a regulaciones de este tipo para tratar de evitar, ¿no?, evitar que siga pululando, ¿no?, este tipo de acciones, ¿no? Importante, doctor, Uh-huh. importante lo que usted señala sobre estos 3 puntos que nos ha traído a colación este reglamento. Pero viene una pregunta que se cae sobre Maduro, porque cuando los procuradores, no solamente fue el MTC, sino a nivel de los procuradores, mostraron esta preocupación, porque qué tan importante es designar un árbitro, y creo que los que estamos en el mundo del arbitraje sabemos que gran parte de la defensa, de la estrategia, es elegir a buenos árbitros experimentados, que conozcan las leyes.
y lo que mostraban los procuradores, pues efectivamente era decirles, no tengo una lista, una nómina del Registro Nacional de Árbitros que me permita elegir con una pluralidad para los casos que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, el MTC tiene más de 800 arbitrajes en curso. A nivel nacional tenemos más de 3.000 entidades, lo cual efectivamente, pues, en una nómina de menos de 50 no alcanzaría y había designaciones eh, inminentemente repetitivas. Pero este remedio que pone el OCE y en lo cual nos parece saludable, creo que fue una de las propuestas en una entrevista que tuvimos en un evento, regresar esa lista residual y se ha hecho, pero estamos apagando un incendio todavía, creo yo, porque este reglamento, como usted ya lo ha señalado, entraría en vigencia el día de mañana, el reglamento. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Y yo quisiera sus comentarios. Las nuevas controversias de los contratos que tal vez entren ya en materia de litigio se van a sujetar a partir de la vigencia, es decir, los procuradores van a partir de la vigencia de mañana, poder designar a una nueva lista de la RNA o también los arbitrajes de otros contratos de años pasados, antes de esta vigencia, también se tendrían que someter al anterior registro nacional de 50 árbitros. ¿Cuál es la interpretación en todo caso? Porque los procuradores, entiendo, se han mostrado la preocupación es porque quieren tener mayor apertura en el registro, pero este reglamento todavía entraría en vigencia el día de mañana. ¿Cuál es su lectura, doctor? Sí, mira, Jorge, acá tenemos que tener claro algo que es puntual. Solamente va a existir o va a seguir existiendo un registro nacional árbitros OCE, ¿ya? No es que va a haber uno que era con este reducido número de personas y ahora a partir de mañana no se crea otro registro, ¿no? Termina siendo uno solo que a partir de mañana, y entiendo, ¿no?, que el OCE, conocedor de esta disposición, el día de mañana ya tendría que tener expedito, ¿no?, la nueva relación, porque por lo menos hasta este viernes último, no había habido ningún cambio, ¿no?, en el registro. Y se entendía, porque evidentemente, ¿no?, había que aplicar dentro de los 10 días hábiles siguientes a su publicación, ¿no? Entonces, entra el día de mañana, ya está operativo, con lo cual el registro, el día de mañana, entiendo, ya tendría que reunir a la cantidad de personas que es los que estaban en un momento aptos, ¿no?, vigentes, con inscripción vigente en el registro residual árbitros OCE y el registro nacional árbitros OCE, ¿no? Ahora, para el tema de las designaciones, evidentemente, todo proceso arbitral que en este momento se tendría que estar en estado de designación, ¿no?, de designación, tendría que ya empezar a operar este registro, ¿no?, con el número ampliado de personas. Ahora, lo que pasa es que acá lamentablemente, ya, esto es un tema cierto interpretativo, pero también hay una cosa que nosotros debemos tener presente. Yo no he logrado entender, y de verdad lo he manifestado en diversos eventos en los que he tenido la oportunidad de conversar, de participar, ¿no?, así como en tantas reuniones con árbitros y con representantes de instituciones arbitrales que he tenido la oportunidad de estar presente, ¿no? Yo no entendía por qué la disposición o la interpretación que se le quería dar a la Directiva 6 del OCE, que crea el Registro Nacional Árbitros OCE, ¿no?, era de manera absolutamente amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estaban indicando, ¿no?, que era la interpretación que se suponía salía del propio OCE, era que ese registro tenía que ya utilizarse para absolutamente todos los procesos arbitrales que se daban inicios en estos tiempos, sin importar, ¿no?, sin importar qué norma le resultaba aplicable, porque nosotros hemos tenido, ¿no?, una cantidad de modificatorias y de cambios normativos en materia de contrataciones. En el 2009 los tuvimos, de ahí los volvimos a tener en el 2016, 2017, 2018. O sea, hemos tenido tantos cambios que evidentemente tenemos varios procesos arbitrales
que se rigen de distinta norma, ¿no? ¿Y cuál es la norma que rige un proceso arbitral? ¿No? La norma que estaba vigente en el momento en que sale la convocatoria para ese proceso, que luego termina, evidentemente, en una adjudicación de buena pro y en la suscripción de un contrato. Esa es la norma aplicable. Pero ¿qué resulta? Que la Directiva 6 no nace de la facultad de todas las normas anteriores, nace con la vigente. Entonces, creo que la interpretación correcta siempre debió haber sido que los arbitrajes en los que se aplica la normativa vigente, que ha dado luz a la Directiva 6 del OCE, no solo esos arbitrajes deben tener la exigencia para que los árbitros de las entidades o los otros supuestos que la propia directiva ha establecido, ¿no? se rijan para esos casos, pero no para los anteriores. Por ejemplo, al día de hoy, ¿no? se está viendo que hay muchos procesos arbitrales referidos a vicios ocultos, ¿no? en contratos de obra. Para yo llevar arbitraje una controversia sobre vicio oculto en un contrato de obra, según la ley de contrataciones, yo tengo hasta un plazo de 7 años. Y eso es lo que normalmente está sucediendo. Las entidades se están llevando al 5º año, 6º año, al 7º año. Entonces, estamos con una norma muy anterior a ese proceso arbitral que está regido por una norma anterior, ¿no? que al día de hoy ya ni siquiera se encuentra vigente. Yo le voy a pretender aplicar una directiva que nace de la facultad de la norma vigente. No tiene sentido, no tiene razón. Y eso es lo que lamentablemente están haciendo. Yo creo y suscribo la tesis, que lo he escuchado también de otros profesionales, que para esos procesos arbitrales este registro no le resulta obligatorio. No resulta obligatorio porque en todo caso tú me tienes que demostrar de que en esa norma que le resulta aplicable a ese proceso arbitral había algo que te facultaba para que al día de hoy tú hayas creado esta directiva. Entonces, acá creo que tenemos que seguir haciendo el distingo, ¿no? Y tenemos que seguir ponderando cuál es la norma aplicable para tu proceso arbitral. Y según eso, es que te deben exigir el cumplimiento de determinadas reglas. Importante las aclaraciones, doctor. Estaremos atentos, en todo caso, a la publicación de este Registro Nacional de Árbitros. ¿Cuánto sería el número de árbitros ya uniendo la anterior lista con la actual? ¿Estamos hablando de 300 o Mira, menos? yo podría estimar honestamente por encima de los 350 o 400. No tengo el número exacto, te mentiría, Okay. ¿ya? Pero por acá justo yo tenía anotado, a ver si lo logro Pero ubicar. digamos, es un número amplio al Claro. cual lo tenemos al día de hoy que no superaban los 50 y sobre todo había una lista de árbitros que tenían experiencia, pero la gran mayoría eran árbitros jóvenes, ¿no? Entonces, Sí. de buena reputación, y, efectivamente, pero que nunca habían escrito un laudo, hay que decirlo. Entonces, la Sí. experiencia es importante en materia de contratación pública y ahora doctor, nos gustaría ¿cuál es su reflexión sobre esto? Porque los contratistas están tranquilos. Los contratistas pueden elegir a un árbitro internacional, pueden elegir a un árbitro que no esté necesariamente en ese registro nacional de árbitros. Y creo que cuando uno va a los eventos académicos o ve también un poco la estadística, los contratistas se defienden mejor que el Estado. Y una de las cosas que a veces seguramente ha incomodado a los amigos del OCE es por qué tanta bulla en el tema del Registro Nacional de Árbitros cuando los contratistas están tranquilos, pero la igualdad de armas por parte de los procuradores no está bien, porque a mi juicio considero que si el arbitraje nace de la voluntad y las entidades también quieren elegir a un árbitro que no necesariamente debe estar en el Registro Nacional de Árbitros, sino tal vez en otro directorio arbitral, ya sea nacional e internacional. Esto no limita la esencia del arbitraje, la ventaja y beneficio que todos conocemos al momento de elegir. ¿Qué tan importante, doctor Guamaní, en su experiencia, es elegir a un tribunal arbitral? Es en la etapa de designación, ¿qué tan crucial para una defensa, ya sea de privada o en este caso de los procuradores,
marca pues la diferencia para tener lo que tanto uno a veces critica, que es el laudo, ¿no? El resultado final. Pero si tienes un mal tribunal, ¿cómo vas a elegir que tengas un laudo que no vas a cuestionar? ¿Cuál es su lectura sobre esto? Importante pregunta, Jorge. Solamente quería, para poder abocarme de lleno a responderte la pregunta, hacer la precisión respecto de lo que estábamos conversando en referencia a la anterior pregunta. La Directiva 6 entra en vigencia el 28 de mayo del 2020, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? Ya todos tenían que postular al registro, ¿ya? Entonces, los que estaban en ese momento con el registro activo vigente, ¿no? Tenían que esperar a que se les venza, ¿no? Entonces, todas esas personas cuyo vencimiento se ha producido en el transcurrir de mayo de 2020 a la fecha, todas esas personas son las que tendrían que reincorporarse de manera automática al registro, ¿no? Por eso es que postulo, ¿no? Que el nuevo registro debería oscilar en un número mayor a 350. Ya. Ahora, respecto de la última pregunta y de los comentarios que haces, completamente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Mira, la esencia del arbitraje, la naturaleza del arbitraje, siempre fue que las partes eran dueñas del proceso arbitral, ¿no? El arbitraje, ¿no? Se postulaba, ¿no? O se regía bajo el principio de autorregulación. Las partes lo eran todo, las partes definían todo, las partes bosquejaban cómo iba a ser, y los árbitros, solo en el supuesto que no hay acuerdo entre las partes, ¿no? Salían y direccionaban el proceso arbitral. Ahora se ha producido un tema que incluso es atentatorio contra lo que dice la propia ley de arbitraje y la propia ley de contrataciones. Porque si uno revisa ambos cuerpos normativos, va a apreciar que las partes tienen el derecho, la libre elección de designar a su propio árbitro. Claro, y alguien dirá, sí, pero estos árbitros deben tener determinadas características, ¿no? Determinados requisitos, por supuesto. Y el propio TUPA del OCE o la normativa de contrataciones con el Estado y su reglamento así lo establecen, ¿no? Te dicen que tienes que tener, por ejemplo, 120 horas, ¿no? Académicas, si quieres ser árbitro de parte en contratación pública, si quieres ser presidente árbitro único, también en arbitraje y también en derecho administrativo. Te exigen una experiencia no menor a 5 años en el ámbito privado o en el ámbito público, ¿no? Vinculado a cualquiera de estas áreas del derecho. O sea, sí te da determinados requisitos. No es que te dice, oye, cualquiera puede ser designado. Y cierto, ¿no? Porque, claro, yo entiendo que la norma no puede ir más allá y pretender regular el sistema de designación de árbitros de parte de los privados, ¿no? Eso sería completa y absolutamente inconstitucional. Y alguien me dice, ¿y por qué si lo pueden hacer con los árbitros de las entidades públicas? Ok, yo puedo entender que por tratarse del Estado, ¿no? Por tratarse de que finalmente las entidades utilizan fondos públicos, es que se quiera tener una mayor y más exigente regulación para el tema de las designaciones de los árbitros y que el Estado, ¿no? Designe árbitros sobre la base de una lista selecta, ¿no? Que contenga los mejores cuadros. Vale. Si ese es el propósito, creo que todos estamos en condiciones de aplaudirlo, ¿no? Porque queremos que el Estado tenga la mejor elección posible. Pero ¿se ha cumplido el fin? No. ¿La finalidad que se buscaba se cumplió? No. ¿Qué es lo que terminó pasando? Y como tú bien dices, terminó quedándose ese registro con tan pocas personas y en muchos de los casos con jóvenes profesionales sin mayor experiencia. Ojo, en ese registro, ¿ya? Así de reducido, hay gente muy competente, hay gente de primera y gente que ya está haciendo nombre en el proceso arbitral, pero no son todos, ¿no? Pero nuevamente, no podemos tener un registro de árbitros de 40 personas para un universo arbitral como el que tiene el Perú. Todos los ministerios arbitran, todos los gobiernos regionales arbitran, todos los gobiernos locales arbitran. O sea, todos, en buena cuenta, arbitran. Tú has mencionado el caso del MTC, que está por encima de los 800, 850 procesos arbitrales en trámite. Una sola
institución. Una sola institución, claro. Alguien dirá, sí, es la más importante. Ok, bajemos. Educación debe estar por encima de 500, salud debe estar por ahí, vivienda que arbitra bastante. O sea, los ministerios tienen una gran capacidad de procesos arbitrales en trámite. Y los gobiernos regionales también. Hay gobiernos regionales que tienen por encima de 60, 80 procesos arbitrales en trámite. Entonces, nosotros no podemos sesgarnos ante esa realidad y pretender defender nuestro registro como si no tuviera falla alguna, ¿no? Como si fuera imbatible. Y eso es lo que no ha sucedido. Nuevamente, la buena voluntad de quienes crearon este registro se vio complicada por utilizar ese calificativo, ¿no? Cuando se dieron cuenta de que no era un registro atrayente para todos los profesionales árbitros dedicados a esta actividad. Porque no, si no, no hay otra manera de entender cómo empezó a reducirse drásticamente el número de personas que generó una alarma en todo el aparato estatal. Y acá yo me voy a permitir hacer una reflexión. Nosotros no podemos pretender evaluar de la misma manera a un profesional que tiene 3, 4 años intentando ingresar al ámbito de las contrataciones públicas y el arbitraje, ¿no? En comparación con un profesional que puede tener más de 15 años, 20 años dedicados a esta actividad. Tenemos que aprender a hacer distintos tipos de evaluación. Es como que alguien me diga, no, yo voy al vocal supremo, lo voy a evaluar exactamente igual que al juez de primera instancia que recién está postulando para dicho cargo. Sería una locura, ¿no? Si alguien hace una propuesta de ese tipo en el Poder Judicial, simplemente lo elimina. Y acá, de una u otra manera, ha terminado pasando eso. Yo hago esta siguiente pregunta. ¿Qué pasa si un árbitro, ¿no?, que tiene 20 años arbitrando, que debe tener por encima de 400, 500 laudos arbitrales en su haber, ¿no?, se presenta a este concurso, ¿no?, y por ejemplo, reprueba el examen académico? ¿Qué lectura se le tiene que dar a eso? ¿Que ese señor no sabía? ¿No sabe absolutamente nada, no conoce la norma? Y que por tanto todos sus laudos arbitrales, que probablemente el 90% haya sido validado por el Poder Judicial y esté ejecutado, no sirve. Entonces sería una locura pretender eso. Y a lo que voy, yo no sé si en estas últimas semanas, honestamente, ha cambiado el sistema de evaluación, pero lo que estaba sucediendo era que estaban haciendo exámenes tipo cuando uno ingresa a la universidad, ¿no? Te ponían el artículo de la norma y te cambiaban una palabrita, ¿no?, para inducirte al error. Eso yo puedo entender. Yo tuve la suerte de estudiar en la Católica, ¿no? En ese tiempo eran procesos de admisión bastante difíciles y evidentemente, ¿no?, nos ponían preguntas así para inducirnos al error, pero era parte de la estrategia de todas las universidades, ¿no?, porque era una forma de elaborar estos exámenes. Pero ese mecanismo no lo podemos utilizar para profesionales que están 15, 20 años o más de 10 años en la materia. Yo cuando voy a hacer un laudo arbitral, no es que tenga la ley de contrataciones y el reglamento en mi cabeza. Por el amor de Dios, ante cualquier duda, ante cualquier revisión, tengo mi norma al lado. Entonces voy a ir revisando el caso y voy a ir cotejando para tratar de hacerme una mejor idea, ¿no? Revisando el expediente, revisando los medios probatorios, concordado con lo que dice la norma. Eso no quiere decir que yo no sepa de contrataciones públicas, porque simplemente no tengo todos los artículos grabados en la mente. Entonces, Y más, y más aún con las más de 8 modificatorias que hubo a lo largo de estos últimos 20 años. Estamos en la 3022.5, la 1341, la 1444. No, modificaciones al reglamento desde la época del señor Vizcarra hasta la fecha se han dado. Entonces, claro, las preguntas que usted señala, uno dirá, pero ¿cuál es la norma, ¿no?, que me está citando? Porque modificaciones y matices que sean, y palabras en algunas modificaciones que se han hecho, son impresionantes, y memorizar todo eso efectivamente van a ser complicadas. Jorge, Pero el la reglamento comunidad, doctor, tiene disculpe más que... de 250 artículos. Claro.
Pero ahora, el tema, creo que he visto que los árbitros no tienen miedo a ser evaluados. Creo que hay una manifestación positiva de decir, bueno, si quieres evaluarme, me someto a esto, pero con reglas claras, ¿no? Porque, como usted bien señala, la evaluación por competencia se tiene que ir trabajando. No es lo mismo pedirle o evaluarle, como usted bien señala, a un árbitro que lleva arbitrando desde más de 20 años, que tiene en su haber tal vez más de 200 laudos, 300 o 500. Árbitros que nos enseñaron en las universidades cursos que para el Perú hace unos 5 o 10 años atrás eran una novedad. Contratación pública, arbitraje, hasta ahora lo sigue siendo, pero eh, creo que habría que analizar esto. Se entiende, creo yo, la evaluación a ese nivel a los árbitros que son jóvenes, relativamente generaciones que al día de hoy estudiantes ganan competencias, tienen diplomados, cursos, congresos, pero de manera inimaginable. Pero eso se puede entender para árbitros jóvenes, pero para los árbitros experimentados coincido en que hay que reformular la estrategia para rescatar y que los procuradores al final del día tengan árbitros experimentados que elegir. Para De acuerdo, Jorge, y mejorar su efecto. solamente Sí, para complementar lo que está señalando, ¿no? No es que quienes estábamos o hemos estado siempre durante muchos años en el registro residual de árbitros, no es que no nos hayan evaluado constantemente, porque primero, cada año teníamos que hacer la renovación de nuestro registro, ¿no? Y teníamos que estar presentando toda la documentación que nos pedían, toda la información que nos pedían. Había que estar capacitándose constantemente, porque resulta que en el caso del arbitraje, ¿no? Si tú haces, por ejemplo, un evento de una cámara de comercio, no sirve. Si tú haces un arbitraje de una asociación, no sirve, ¿no? Te exigen de que estés con un convenio con una universidad. O sea, a ese tipo de niveles se ha llegado. ¿No? Entonces, la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué se tendría que desconocer todo lo que han hecho estos profesionales para formar parte del registro residual durante 10, 12 años, 15 años? ¿Por qué foja cero? Como si no supieran absolutamente nada, como si nunca en su vida hubieran estado en esta actividad, como si nunca en su vida hubieran tenido la experiencia. Yo nunca de verdad, he apreciado un sistema de evaluación para una situación como esta en donde no se tenga presente la experiencia. Jamás en mi vida he visto un sistema de evaluación en donde la experiencia no tenga ningún sentido, ningún beneficio. Entonces, yo creo que ahí es donde han fallado y yo espero la buena voluntad, amigos del OCE, se las aplaudimos, ¿no? El hecho de que quieran crear un registro para que las entidades tengan la mejor opción de las elecciones, se las aplaudimos. El hecho de que quieran, ¿no? que regular de esta manera en beneficio y protección de los recursos y fondos públicos del Estado, se lo aplaudimos. Pero que se cumpla el objetivo. Y yo creo que el objetivo para este fin es tener a los mejores cuadros en ese registro de árbitro. Y al día de hoy, eso es lo que no ha acaecido, eso es lo que no ha sucedido. Ojo, yo he tenido la oportunidad de conversar con árbitros muy, muy renombrados, con quienes, a quienes los conozco hace muchos años atrás, porque yo incursioné en el arbitraje en el año 2000. ¿Ya? Y claro, yo los entiendo, ¿no? No es que no quieran ser evaluados, sino ellos piden, ni siquiera exigen, Jorge, ni siquiera exigen, piden, ¿no? Que se evalúe, pero teniendo presente distintas situaciones que ellos también han pasado en el transcurrir de todos estos años, ¿no? Y ahí tienes la experiencia, tienes todas las capacitaciones que se han hecho en tantos años y en muchos de los casos la docencia que también lo practican durante varios años. correcto, porque al día de hoy, para los amigos un poco que siempre nos preguntan, nos escriben, ¿qué necesito para ser árbitro, ¿no? En materia de contratación del Estado y las directivas actuales tienen como exigencia ser especialista en contratación pública, arbitraje, derecho administrativo, acreditar más de 5 años,
experiencia en ver temas de contratación pública, arbitraje. Y las etapas son 3 etapas preclusivas, ¿no? La primera etapa, si no superas la evaluación Ya no avanzas. curricular, ya no avanzas, te Ujú. quedas, ¿no? Y si Exacto. avanzaste, pasas a la segunda etapa que vendría a ser evaluación de conocimientos, que es un examen de 20 preguntas objetivas, preguntas, como usted ha señalado, Ok. un poco de Para la inducirte al memoria, error. jugándote si es verdadero, si A y B son falsos, ninguna de las anteriores, bueno, cosas ya de épocas de universidad. Pero, y si luego pasas aprobando con una nota de 14, vas A la a la entrevista. entrevista, ¿no? Pero la pregunta es, cada etapa es preclusiva, entonces, si te quedas básicamente en el examen de conocimiento, ya no tendrías derecho a seguir la entrevista, ¿no? O si perdiste en la entrevista, simplemente tu conocimiento, tu examen de conocimiento, que puedes haberlo aprobado con 20, o que hayas tenido todos los títulos acreditados, se cae en la entrevista y no entras al famoso Registro Nacional de Árbitros. Eso es así, eso debería ajustarse, porque si es así, se entendería que tu experiencia curricular no suma ningún puntaje, ¿no? Tu experiencia en conocimiento, así hayas tenido 20, tampoco va a ser ponderado. Cuando en diferentes evaluaciones, como a nivel del Poder Judicial, inclusive cuando uno postula como funcionario en el 11, van poniéndote puntajes por etapas, un puntaje por tu evaluación curricular, un puntaje por tu examen de conocimiento, por la entrevista, sumas, ponderas la nota y si logras una nota mínima, estarías aprobado. ¿Qué se debe apuntar a una reforma, a modificar esto, o las cosas deben seguir dejándose así, doctor? Mira, Jorge, yo creo que con lo que has manifestado, ¿no? Todos vamos a coincidir. Efectivamente, ¿no? Al día de hoy, el proceso es como tú bien lo has descrito, ¿no? Si tú no pasas una etapa, ya no tienes derecho a la segunda, ¿no? Y lo que es peor, ¿no? Y como también lo has advertido correctamente, yo puedo tener la mejor capacitación documentaria que cualquier profesional pueda mostrar, ¿no? Voy al examen, esto de los truquitos, ¿no? Pero de repente también lo termino pasando, ¿no? Y en muchos de los casos, y créeme que yo he tenido la oportunidad de conversar con árbitros, ¿no? Que han sido jalados, ¿no? En la tercera etapa, que era la entrevista, por supuestamente haber dado una respuesta incorrecta. Pero a lo que me pudieron contar era que las preguntas eran interpretativas. Esto es, ¿no? Te daban, por ejemplo, una situación de un hecho y te decían, tal cuestión deberías revelarlo tú como árbitro, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a evaluar, ¿no? Por algo que yo puedo pensar de manera distinta a la que tiene otro pensamiento, ¿no? Una entrevista personal para que tú puedas visualizar, ¿no? Para que tú puedas apreciar si yo tengo don, ¿no? O tengo facultades para ser una persona que pueda saber resolver un conflicto, no tiene nada que ver con lo que han estado haciendo, ¿no? No tiene nada que ver con lo que han estado haciendo. Y yo a veces pienso que el objetivo de esto era básicamente, ¿no? Demostrar de que casi nadie estaba con posibilidades de lograr, ¿no? Pasar este registro. Y esto es Y un bien, poco, me sí, parece, disculpe doctor, me parece un poco peligroso, porque si uno logra pasar estas dos primeras etapas y finalmente se somete a una entrevista donde hay funcionarios de recursos humanos, siendo objetivos, no son ni especialistas en en la su materia. mayoría, porque son 3 en contratación pública, arbitraje, y te van a evaluar sobre una opinión, que yo puedo tener una opinión, por ejemplo, de cómo se aplica el control difuso en arbitraje, otro colega pensará diferente, y luego me van a decir, bueno, ¿sabes qué? No entraste. Entonces, esto es como que ya la invitación, ¿quién entra a la fiesta y quién se queda en la puerta? Bueno, a ti, bueno, que tanto has hablado en eventos, tú no, tú no.
Y yo feliz, y yo encantado de, yo soy litigante, pero me preocupa porque también me han hecho llegar, nos han hecho llegar casos y uno dice, pero ¿por qué está pasando esto? Y alguien que ha demostrado tener experiencia documental, maestrías, doctorados, ha pasado la primera fase. La segunda fase ha superado la nota de 14 y se va a quedar por una entrevista cuando lo correcto y objetivo, creo yo, debería ser un puntaje en cada etapa y al final del día se ponderen las notas de cada de las 3 etapas y si aprobaste o no, bueno, pasas. Pero que solamente te quedes en el camino por la última etapa, que es una entrevista, me parece un poco, atentaría, creo yo, a la transparencia en las elecciones, porque si queremos buenos árbitros, árbitros que van a defender los intereses no solamente del Estado, sino también de la verdad, de darle a las partes lo que les corresponde, finalmente vas a tener amigos, coleguitas, tal vez de un gobierno de turno o amiguitos que efectivamente lo recordarán en el Poder Judicial los hermanitos. Eso pasa, creo yo, y es mi opinión, cuando no tienes las reglas claras. Y hay que decirlo, moleste, incomode tal vez, pero si queremos mejorar el arbitraje, hay que analizar eso. Pero bueno, lo dejamos acá, creo, doctor, si quiere acotar, para irnos a un Solo, segundo punto que me pareció ujú, importante de lo que usted solo, comentó al inicio. solo para reflotar, porque estoy completamente de acuerdo contigo, no, nuevamente, no es que estemos oponiéndonos a la existencia de un registro abierto y grande de profesionales que puedan estar aptos para ser designados por las entidades. ¿Ya? No, no es que estamos postulando el tema de que no nos evalúen. No, lo que queremos simplemente es que se haga un procedimiento de evaluación de manera diferenciada ante las distintas situaciones que cada uno pueda mostrar en su hoja de vida. Y claro, ¿no? Lo correcto sería que se haga en base a lo que tú estás señalando, ¿no? Que sea una sumatoria de puntaje entre estos 3 procesos, ¿no? La evaluación, el examen y la entrevista. Y no porque yo deje de pasar uno, ya no pueda ir sumando, porque nuevamente lo que nosotros se supone que estamos evaluando es el poder advertir que tal profesional tiene facultades y atributos para poder resolver contrataciones públicas, controversias en el ámbito de las contrataciones públicas. No debemos, no debemos alejarnos de ese fin, de ese propósito. Perfecto, doctor. Y ya la última pregunta. Eh, Usted ha señalado que dentro de este reglamento, una de las novedades es la incorporación expresa de que los jueces no deben entrar a analizar el fondo, que esto ya está en la ley de arbitraje, creo que las reglas están claras, pero los jueces en la práctica vienen anulando laudos. Creo que la estadística de cada 5 anulaciones, 3 son fundadas y se van anulando los laudos, y una de las causales más invocadas es el literal B del artículo 63, ¿no? Que es un cajón desastre, pero ahí entraría la afectación al debido proceso, la motivación, y claro, cuando un juez se sienta a analizar eso, para ver si hubo motivación o no hubo motivación, o si hubo un defecto o no, finalmente tendría que entrar al fondo. De lo contrario, ¿cómo uno concluye como juez que ahí hubo no motivación? Hay autores que señalan pues que hay una frontera, una línea ahí que no se debería pasar, pero vamos, la realidad, y creo que esta modificatoria apunta a decirle un poco que los jueces respeten la decisión de los tribunales arbitrales. ¿Cuál es su lectura, doctor? Mira, como lo manifesté al momento de hacer este comentario, ¿no? Evidentemente hay una preocupación severa, ¿no? En lo que respecta a la anulación de laudos arbitrales. Y es que nuevamente, ¿no? Las normas, por lo menos las normas últimas,
¿no? Que supuestamente tienen como propósito fiscalizar el arbitraje y una fiscalización mayor a los árbitros, ¿no? Terminan complicando, ¿no? A los árbitros y lamentablemente, ¿no? Venimos hace tantos años atrás, ¿no? Soportando cualquier cambio que tenga complicaciones para quien ejerce la función arbitral y no tengamos ningún órgano que pueda defender a los árbitros. ¿Y a qué voy con esto? De que cuando entra el decreto de urgencia 020, que está vigente desde el 25 de enero del 2020, ¿no? Que es el decreto de urgencia por el cual inconstitucionalmente, ¿no? El expresidente Vizcarra, ¿no? Regula una materia sobre la cual ya no tenía facultades para poder regular, ¿no? Modifica algunos extremos de la ley de arbitraje y entre ellos incluye una nueva causal de recusación para los árbitros, ¿no? Y te dice, si es que te anula un laudo, ¿no? Tú puedes pedir, el árbitro se aparte o, en su defecto, lo puede recusar. Entonces, ya tienes ahí una causal. Si a mí me anulan un laudo, la parte viene y me recusa y yo tengo que irme de manera inmediata, porque si no lo que va a suceder es que vas a tener una recusación fundada. He ahí lo importante y lo trascendente de esta mención que se está llevando en el reglamento. Todos los laudos arbitrales, todas las anulaciones de laudos arbitrales, no voy a decir todas, ¿ok? Porque no manejo ese nivel de estadísticas, pero sí me atrevería a decir que por encima del 90%, todas las anulaciones están íntimamente vinculadas a temas de motivación. ¿Ya? A temas de motivación. Es el cajón del sastre que han encontrado los jueces de las salas comerciales, de la Sala Civil Comercial de Lima, ¿ya? Para anular los laudos arbitrales. Y eso es incorrecto, eso es indebido y eso es un accionar por encima de lo que la propia norma les ha posibilitado. Si a ellos no les gusta el arbitraje, es otro cantar, ¿no? Que planteen una propuesta modificatoria y que simplemente todos los casos vayan al Poder Judicial y se acabó. Pero si no, tienen que ser respetuosos con la forma como está regulada la institución de la anulación del laudo arbitral en la ley de arbitraje. Y ahora, con mención expresa en la ley de contrataciones, en donde, como lo leí, ¿no? De manera contundente, ratifica y te dice, está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el árbitro único o por el tribunal arbitral. Yo espero en verdad, lo que pasa que, ¿qué sucedía, no? A veces el tema más facilista, ¿no? O el trámite más rápido. Porque yo he tenido la oportunidad de preguntar a algunas partes cuando se presentaba esta figura de que nos anulaban algún extremo del laudo, ¿por qué no te vas y luchas esa decisión que todos consideramos es equivocada? Y la respuesta era, no, es que venga el reenvío hacia ustedes es mucho más rápido a que yo me vaya a la Suprema a esperar que la Suprema se pronuncie sobre la anulación de la superior. Entonces, claro, le resultaba más cómodo, más fácil, en tiempo, en dinero, etc. Pero ahí empezamos pues a jugar mal, ¿no? Empezamos a tener una decisión equivocada. Ese facilismo llevó a que los jueces entendieran o pensaran que están haciendo lo correcto y continuaran con este afán de ir anulando gran cantidad de laudos arbitrales. Yo espero que con esto entren en razón o en su defecto, si alguna de las partes advierte que le están anulando de manera equivocada, por el amor de Dios, vaya y batalla en la Suprema, vaya y accione, porque si te dice bajo responsabilidad están prohibidos, entonces tú tienes mecanismos de defensa para ir contra aquellos jueces que exceden sus decisiones, ¿no? Así como al día de hoy, ¿no? Está resultando tan fácil denunciar por cualquier tontería a un árbitro, ok, ¿no? Que se haga lo mismo en otros fueros. Pero lo que nosotros pedimos es que se respete la decisión nuestra que no puede ser revisada. El fondo no lo puedes revisar y no me puedes venir a decir que para que tú llegar a una conclusión de que ha habido defectos de motivación es que no has entrado a revisar algo que por ley no te corresponde. Interesante las reflexiones, doctor, y creo que hay varios puntos
que dan para desarrollarlo seguramente en el Congreso, en el cuarto Congreso de Contratación Pública y Arbitraje, donde el doctor Juan Guamaní también esperemos que contar con su presencia. Y Encantadísimo, Jorge. el Congreso, para los amigos que siempre nos escriben por interno, es el 19 de julio al 24 de julio, es una semana de contratación pública, de arbitraje. El ingreso es totalmente gratuito, la certificación digital va a ser gratuita también por motivo del homenaje al doctor Hugo Sologuren y también por motivo de nuestro cuarto aniversario de CAE, que nuestra finalidad siempre es hacer tal vez críticas constructivas para mejorar y defender el arbitraje, que tanto cariño le tenemos, y las contrataciones que sean transparentes para beneficio de todos los peruanos. Bien, con esto, queridos amigos, nos vamos despidiendo. Doctor, sus palabras ya para el cierre, por favor. Nada, Jorge, renovarte mi agradecimiento por esta invitación. Gustoso y te felicito por este nuevo evento de arbitraje regional que estás organizando, ¿no? Te conozco ya hace algunos años, veo cómo va creciendo tu institución y de la cual de verdad te felicito de sobremanera. Y más, si en el caso particular pues se va a rendir homenaje a un gran amigo, un gran maestro, como es Hugo Sologuren, a quien tengo la oportunidad de conocer ya hace más de 15, 18 años atrás. Que sigan los éxitos. Estoy seguro que este evento va a tener la difusión y el seguimiento del caso. Y yo pues acá encantado siempre de poder colaborar y apoyarlos a ustedes. Muchas gracias, doctor. Y nos despedimos. Gracias a todos los seguidores, amigos que cada domingo en el programa dominical nos acompañan. También los videos se quedan registrados en nuestra plataforma de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestro fanpage Círculo de Arbitraje con el Estado. Buenas noches y hasta una segunda edición. Gracias, doctor. Gracias. Cuídese. Gracias, Jorge. Chao. Saludos a todos. Gracias.